Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Martínez y les voy a hablar sobre las inspectorías del trabajo. Vamos a tomar el tema con respecto a la competencia, dónde se encuentran ubicadas en Barquisimeto, cuáles son los nombres de los inspectores. También iremos a hablar sobre las sanciones que ella procesa y también los procedimientos que ella se puede hacer a través de ella. También hablaremos sobre el INSACEL y su competencia. Primeramente, las inspectorías del trabajo son órganos administrativos que establece la LOT, la Ley Orgánica de los Trabajadores, Trabajadoras, y esta es para ser las funciones de receptora de todas aquellas situaciones laborales que existan entre un trabajador o trabajadora de forma que pueda acudir de forma individual o colectiva. Una de las competencias de estas inspectorías del trabajo es garantizar, vigilar el cumplimiento de la normativa legal. Estamos hablando de la ley orgánica, pero también de los reglamentos, decretos, resoluciones y todo el ámbito laboral que establezcan los órganos jurisdiccionales o establecidas a través del Ejecutivo Nacional, sea con políticas nacionales, para garantizar el cumplimiento de nuestra Carta Magna. En esta competencia, que también los trabajadores pueden realizarla de forma individual. Por tal razón, las inspectorías del trabajo deben garantizar que un trabajador puede tramitar de forma individual cualquier dificultad o que le estén violando su derecho, y está en la potestad de garantizar los derechos ante el patrón. También las inspectorías del trabajo tienen una competencia que se me olvidó decirles que a través del artículo 507 de la LOT se establece, entre otras, sobre vigilar los posibles fraudes que puedan haber por parte de los patronos o por parte de los cuasi trabajadores, que puedan ser, uno, por simulación de trabajadores o simulación de puestos de trabajo, pero otros, en el caso de los patronos, de hacer fraudes tanto en la nómina como en la violación de los derechos de los trabajadores. También las inspectorías de trabajo deben supervisar, inspeccionar todas las entidades de trabajo de la jurisdicción donde se encuentran. Estas deben ser a través de sus funcionarios, donde garantizarán una inspección profunda de que el cumplimiento de todos los derechos laborales en esa entidad laboral. También tenemos vigilar la normativa que proteja, por ejemplo, la protección a la familia, la protección a los derechos que tienen los trabajadores en caso de las mujeres, al derecho a la maternidad, a obtener el prenatal y el postnatal y la inamovilidad laboral por 2 años. Y en esta ley de orgánica, la LOT, se le da al padre del niño una protección también de inamovilidad. Por tal razón, las inspectorías deben garantizar dicho cumplimiento por parte del patrón. También debe haber un espacio para las organizaciones sindicales, facilitarles la organización y el desenvolvimiento en la representación de sus agremiados. Ahora, el cumplimiento también muy importante de la inamovilidad laboral establecida por el Ejecutivo Nacional a través de sus políticas de protección al trabajador, como también la protección a las representaciones sindicales a través del fuero o a los inspectores de INSACEL. Ahora le voy a hablar sobre dónde se encuentran ubicadas las inspectorías del trabajo. Una de las inspectorías del trabajo se encuentra ubicada en la carrera 21, entre 22 y 23, diagonal al edificio del periódico El Informador. Esta inspectoría se llama Pío Tamayo. Actualmente
El inspector es el doctor Oscar Álvarez. La otra inspectoría se encuentra ubicada en la Avenida de las Industrias, al frente de Cidetur. Allí se encuentra, en el Centro Comercial Naranja, en planta baja, la inspectoría llamada Pedro Abarca, un famoso dirigente, por cierto, luchador y de gran ejemplo, que por cierto tenía dificultades de visión, de hecho era ciego, y bueno, en memoria de él y de toda su lucha con los trabajadores de los años 60 y 70 y algo, parte de los 80, pues lo nombraron, se nombró pues la Inspectoría de Trabajo Pedro Abarca. Allí se encuentra la inspectora Samira Hanten, la cual es amiga y compañera pues de lucha. Tenemos también los procedimientos que se llevan a cabo a través de estas inspectorías de trabajo. Estos procedimientos son los actos administrativos que tienen efectos en los particulares y aplicados a los patronos. Aquí hay una novedad con respecto a la ley que es muy importante y que ha traído muchas situaciones, sobre todo el de resguardar los derechos y el cumplimiento de lo que establece la Inspectoría del Trabajo. En este caso, el inspector de trabajo tiene la potestad de solicitar al Ministerio Público un procedimiento, o en este caso, orden de detención a todos aquellos que obstruyan la ejecución de algo que estableció. En este caso, de garantizar a los trabajadores, si por vía de la Inspectoría del Trabajo tiene la potestad de solicitar al Ministerio Público para que se ponera orden al patrón o a los funcionarios de estos para a órdenes del Ministerio Público, por tal razón pueden ir presos. También tenemos dictar medidas cautelares, todo en función de reivindicación, en el caso de rebeldía, como lo estoy haciendo mención, pero también el inspector de trabajo tiene la potestad de revocar la solvencia laboral. Por tal razón, al no tener solvencia laboral, prácticamente este patrón, representado a través de una empresa jurídica o personal, al no tener solvencia laboral, eso le dificulta para todo tipo de trámite a través del Estado. Para trabajar el Estado es imposible sin solvencia laboral. Por tal razón, el inspector o inspectora del trabajo tiene la potestad de revocar esta solvencia laboral. También se podrá, ya las medidas cautelares ya las comenté. Ahora vamos a hablar de la sanción que están establecidas en el 554 de la LOT. Estas sanciones son muchas sanciones que puede el inspector de trabajo canalizar. Una de las sanciones es en la revisión del pago o salario que obtengan los trabajadores, sea por el establecido por el Ejecutivo Nacional a través del salario mínimo, sea urbano o en zonas extraurbanas o el campo, o a través de contratos colectivos. Puede ser sancionado el patrón. Igualmente también puede haber sancionados por la falta de especificación del horario de trabajo a través de carteles claramente publicados en la empresa o entidad de trabajo. También tenemos el exceso de laborales, el cumplimiento de las 40 horas semanales o exceso de horas extra o por guardia que obtengan los trabajadores. El inspector está en la potestad de sancionar al patrón. También tenemos en cuanto al acoso laboral o acoso sexual que gran mayoría de las mujeres padecen en algunas oportunidades. El inspector de trabajo también sanciona al patrón o a la patrona por realizar dichos actos. También la falta en beneficio, la falta de alguno de ellos, o el incumplimiento de las medidas de inamovilidad laboral. Tenemos también, puede obtener sanciones por el desacato el desacato a órdenes de los funcionarios laborales, el incumplimiento de la protección de la familia, en el caso de la maternidad o paternidad, o el incumplimiento también de las garantías sindicales, el libre ejercicio de la organización sindical
y todo lo que eso concierne en cuanto a la defensa de los trabajadores. En este caso vamos a hablar sobre el INSACER. Pero antes de entrar en INSACER quería mencionar una investigación que se realizó a través de dirigentes sindicales de la corriente troquista, clasista, claro, que ellos, entre otros, está el señor Ricardo Galíndez, el mencionado topobrero, donde se le hizo una pregunta en cuanto a los derechos individuales, si la LOR realmente representa una salida para mejorar pues o reivindicar los derechos laborales y protegerlos. Hay ciertas críticas que hablan de que esta LOR, y textualmente lo digo, cambió diamantes por piedritas o espejos, como hacían en la conquista. Y que prácticamente una de las cosas que flageló esta ley orgánica del trabajo fue el derecho a la huelga, que prácticamente es imposible ir a una huelga, que es la herramienta última, pero sin embargo la herramienta que ha logrado históricamente muchos logros laborales de los trabajadores, y que tal razón esta nueva ley pues cercena